Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy les traigo una historia que ha sacudido a todo el Reino Unido y al mundo del espectáculo internacional. Una historia de fama, amor, presión y ruptura. La carta de Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David y Victoria Beckham, que reveló los secretos más oscuros de una de las familias más admiradas del planeta. Gracias por ver este video y por apoyar mi canal. No olviden suscribirse para que juntos sigamos descubriendo las verdades que muchos prefieren ocultar. El 19 de enero de 2026, el mundo amaneció con una noticia que nadie esperaba. Brooklyn Beckham, el primogénito del ícono del fútbol David Beckham y de la diseñadora Victoria Beckham, publicó en su cuenta de Instagram una carta abierta de varias páginas. No era una simple reflexión. Era una declaración de independencia, casi una ruptura pública con sus padres. En ella, Brooklyn acusaba a David y Victoria de haber saboteado su matrimonio, manipulado su vida y, sobre todo, de haber puesto su marca y reputación por encima de su felicidad. El hijo de la pareja más glamorosa del Reino Unido, criado entre lujos, cámaras y portadas de revistas, rompía el silencio para decir lo que nadie se atrevía a imaginar, que ser un Beckham no siempre fue un privilegio, sino también una carga. La carta sacudió a millones de seguidores y dividió al público entre quienes lo veían como un joven valiente y quienes lo señalaban como un hijo desagradecido. Para entender cómo se llegó a ese punto, hay que regresar a los inicios. Brooklyn Joseph Beckham nació el 4 de marzo de 1999 en Londres. Desde el primer día de vida, su nombre llenó los titulares. Era el bebé más fotografiado del país, el símbolo perfecto de una familia idolatrada. Su padre, David Beckham, era el futbolista más famoso del mundo. Su madre, Victoria, una ex Spice Girl convertida en ícono de la moda. Juntos formaban la pareja dorada del Reino Unido. Su unión era sinónimo de éxito, belleza y poder, y su primer hijo era visto como la extensión natural de ese mito. Pero detrás de los flashes, la infancia de Brooklyn fue muy distinta a la de un niño común. Su vida estaba cronometrada, organizada, supervisada. Cada aparición pública era planeada, cada sonrisa medida. A los 10 años ya acompañaba a su padre a eventos caritativos. A los 15, posaba para revistas de moda. A los 16, era imagen de campañas internacionales. El público lo observaba crecer, pero casi nadie lo conocía de verdad. Entre tanto brillo, comenzó a gestarse una pregunta silenciosa: ¿quién era realmente Brooklyn Beckham cuando las cámaras se apagaban? En el entorno Beckham, la perfección no era una opción, era una obligación. Cada gesto debía ser impecable, cada palabra debía proyectar la elegancia de una marca que valía millones. Ser un Beckham no era solo pertenecer a una familia, era representar una empresa global, y ese peso, poco a poco, comenzó a aplastarlo. Durante su adolescencia, Brooklyn intentó encontrar su propio camino. Primero fue la fotografía, luego la cocina. Pero ninguno de sus proyectos parecía escapar de la sombra de su apellido. Cada paso que daba era comparado, analizado, criticado. No importa lo que haga, llegó a confesar en una entrevista: siempre seré el hijo de David Beckham. En un mundo donde su identidad estaba escrita antes de nacer, su deseo más profundo era ser visto por lo que realmente era. En 2017, publicó su primer libro de fotografía, What Is He?, pero la crítica fue implacable. Lo acusaron de ser superficial, de aprovechar su apellido, de no tener talento. Los medios no juzgaban sus fotos, juzgaban su sangre. Y fue entonces, entre la decepción y la frustración, cuando conoció a Nicola Peltz, la mujer que cambiaría el rumbo de su vida.
Ella no pertenecía al universo Beckham. Era actriz, hija del multimillonario Nelson Peltz, criada en Estados Unidos, con una energía libre y espontánea que contrastaba con la formalidad británica. Desde el principio, Brooklyn encontró en ella algo que no había tenido nunca: autenticidad. Con Nicola podía reír sin guión, ser torpe sin culpa, mostrarse imperfecto sin miedo. En ella descubrió la libertad que le había sido negada. Su relación, al principio tierna y mediática, pronto se convirtió en un símbolo de rebeldía. Ya no era el hijo de David Beckham, sino el novio de Nicola Peltz. Un cambio pequeño en apariencia, pero enorme para él. Por primera vez, su identidad no dependía del legado familiar, sino de su propia historia. Y aunque para el público era un romance encantador, para los Beckham representaba una amenaza al equilibrio de su imagen. Las tensiones comenzaron a crecer. Los tabloides hablaban de roces entre Victoria y Nicola, de desacuerdos sobre la boda, de una distancia cada vez más evidente. Lo que parecía un cuento de hadas empezaba a fracturarse, y nadie imaginaba hasta dónde llegaría esa grieta. Tras el compromiso de Brooklyn y Nicola, la prensa británica empezó a construir una nueva narrativa: el heredero rebelde que se alejaba de la perfección del clan Beckham para forjar su propio destino. Pero lo que en las revistas parecía un paso hacia la madurez, dentro de la familia era percibido como una traición silenciosa. Victoria Beckham, acostumbrada a tener el control de cada detalle que involucraba su apellido, no lograba aceptar la autonomía de su hijo. Según medios como Daily Mail y Page Six *, las diferencias surgieron desde los preparativos del matrimonio. Nicola quería un vestido diseñado por Victoria, pero en el último momento, la madre del novio canceló el proyecto. Aquello, aunque pareció un simple desacuerdo de moda, se convirtió en el símbolo de una lucha más profunda: el poder, el orgullo y la necesidad de independencia. El 9 de abril de 2022, bajo el sol de Palm Beach, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se casaron en una ceremonia lujosa valuada en más de $3 millones. La boda se celebró en la mansión de los Peltz, una propiedad majestuosa frente al Océano Atlántico. Entre los invitados estaban Eva Longoria, Serena Williams y algunas de las figuras más influyentes de la moda y el entretenimiento. Era el evento del año, un verdadero cuento de hadas mediático. Pero detrás del glamour, las tensiones eran visibles. Los fotógrafos notaron la ausencia de fotos familiares completas, la falta de gestos afectuosos entre los Beckham y la novia, y una distancia emocional imposible de ocultar. Incluso se comentó que Victoria insistió en bailar primero con su hijo, desplazando a Nicola del momento más íntimo de la ceremonia. Brooklyn, atrapado entre su esposa y su madre, intentó mantener la calma, pero quienes lo conocen aseguran que ese día marcó el comienzo de una herida irreversible. Tras la boda, las apariencias se mantuvieron. Brooklyn sonreía en público, agradecía a los invitados, subía fotos tituladas "El día más feliz de mi vida". Pero el silencio posterior revelaba otra historia. David y Victoria abandonaron Palm Beach poco después de la ceremonia. No hubo cena familiar ni mensajes de reconciliación. La familia perfecta se fragmentaba en silencio. A partir de entonces, Brooklyn comenzó a redefinirse lejos de Londres. Se mudó a Los Ángeles junto a Nicola, donde encontraron un refugio lejos de los flashes y del control familiar. En esa nueva etapa, el joven Beckham encontró una pasión inesperada: la cocina. Sus videos caseros preparando recetas con su esposa se hicieron virales. Algunos los consideraron ingenuos, otros los vieron como una muestra de autenticidad. Por primera vez, Brooklyn parecía ser él mismo.
Sus publicaciones mostraban una versión distinta del apellido Beckham, un hombre sencillo, amoroso, torpe a veces, pero libre. Nicola se convirtió en su compañera inseparable, su defensora y su refugio. Ella lo animaba a crear, a mostrarse sin miedo al juicio. Juntos formaron una especie de universo propio, el clan Peltz-Beckham, una fusión entre dos mundos, pero con una clara frontera respecto al pasado. En paralelo, los Beckham continuaban proyectando una imagen perfecta en redes sociales. Victoria desfilaba sus colecciones, David asistía con sus hijos Romeo y Cruz a eventos deportivos y familiares. Pero Brooklyn ya no aparecía en las fotos. No estaba en los cumpleaños, ni en las celebraciones de Navidad, ni en los viajes. Su ausencia era tan notoria que se convirtió en noticia. Los tabloides comenzaron a hablar de fría distancia y de una fractura emocional irreversible. Fuentes cercanas a la familia afirmaron que David intentó acercarse sin éxito. Está dolido, pero no sabe cómo actuar sin empeorar las cosas, escribió The Times *. Otros medios afirmaban que el problema era más profundo. Brooklyn no quería cortar vínculos con sus padres, pero sí con la marca que lo había definido toda su vida. En el fondo, esa lucha no era entre madre e hijo, sino entre el individuo y el símbolo. Brooklyn no quería destruir el legado Beckham, quería dejar de vivir bajo su sombra. Pero en el universo mediático en que había crecido, eso era casi imposible. Cada silencio suyo era interpretado, cada gesto analizado. El mundo no veía a un joven buscando libertad, sino a un heredero rebelde enfrentándose al imperio familiar. En 2025, durante una entrevista con una revista de estilo de vida, Brooklyn dijo una frase que pasó desapercibida entonces, pero que hoy parece profética: solo quiero que me reconozcan por lo que soy, no por lo que represento. Era una confesión simple, pero encerraba el núcleo de toda su historia, su deseo de existir como persona, no como producto. Ese deseo, finalmente, se transformaría en acción el 19 de enero de 2026. Cuando decidió romper el silencio y publicar una carta que haría temblar el mundo de las celebridades. Una carta que muchos calificaron como una traición y otros como un acto de liberación. El día que Brooklyn Beckham publicó su carta, las redes sociales colapsaron. En cuestión de minutos, millones de usuarios compartían capturas, fragmentos y reacciones. Era un texto extenso, íntimo, cargado de emoción, pero también de una serenidad desconcertante. No era un ataque, era una confesión. La carta comenzaba con una frase contundente: esto no es una declaración contra mis padres. Es una declaración a favor de mí mismo. Desde ese momento, el tono quedaba claro. Brooklyn no buscaba destruir a David y Victoria, sino liberarse del peso que ellos representaban. A lo largo de la publicación, detallaba con precisión los momentos en los que, según él, su autonomía había sido negada. Contó que, días antes de su boda, su padre le había pedido firmar un documento legal para proteger la marca Beckham. Dicho contrato, según sus palabras, le prohibía usar el apellido en cualquier proyecto personal sin la aprobación familiar. Para Brooklyn, aquello fue la gota que colmó el vaso. No era una medida de amor, era una medida de control, escribió. También reveló episodios que hasta entonces parecían anécdotas inofensivas: la insistencia de Victoria en bailar con él antes que con su esposa, los comentarios despectivos hacia Nicola, la tensión constante en cada encuentro familiar. Me sentí invisible en el día más importante de mi vida, confesó. Sin embargo, lo más impactante de su carta no eran las acusaciones, sino el tono con el que las escribía. Brooklyn hablaba con dolor, sí,
pero también con una lucidez sorprendente. Durante años tuve miedo de decepcionar. Hoy tengo miedo de perderme, escribió en uno de los párrafos más citados. Aquella frase, simple y poderosa, se convirtió en el reflejo de toda una generación que busca su identidad fuera de las expectativas familiares. Las reacciones fueron inmediatas y polarizadas. Algunos lo aplaudieron por su valentía, por atreverse a decir lo que muchos hijos de celebridades callan. Otros lo acusaron de ser ingrato, de morder la mano que lo había alimentado. Las redes se dividieron en dos bandos, Team Brooklyn y Team Beckham **. Los debates se multiplicaron en programas de televisión, podcasts y revistas. En Estados Unidos, psicólogos y sociólogos fueron invitados a analizar el caso. Lo que hace Brooklyn no es una rebelión, es un intento de individuación, explicaba uno de ellos. Cuando creces siendo un símbolo, recuperar tu humanidad se vuelve un acto de supervivencia. En Reino Unido, en cambio, el juicio fue más duro. Los tabloides defendieron a David y Victoria como padres ejemplares y empresarios intouchables. Y mientras el mundo discutía, los Beckham guardaban silencio, ningún comunicado, ninguna declaración. Victoria continuó promocionando su marca de moda, subiendo fotos sonriente con sus otros hijos. David apareció en eventos deportivos como si nada hubiera ocurrido. Para muchos, ese mutismo fue la confirmación de que la grieta familiar era real. The Times publicó un artículo en el que citaba a un amigo cercano del futbolista: David está profundamente dolido. Pero no responderá públicamente, no quiere agrandar el incendio. Otras fuentes, citadas por The Mirror **, aseguraban que la familia temía el efecto Streisand: cuanto más hablas de algo, más crece. Así que eligieron callar, pero el silencio también comunica. El público comenzó a reinterpretar viejos videos. En uno, Victoria interrumpía a Brooklyn durante una entrevista para corregir su postura. En otro, David bromeaba en televisión sobre el poco talento deportivo de su hijo. Fragmentos que parecían inofensivos años atrás se convertían ahora en pruebas de un control constante. Los foros en Internet se llenaron de teorías. Algunos hablaban de gaslighting familiar, de manipulación emocional. Otros aseguraban que Brooklyn había sido víctima de una crianza demasiado rígida, diseñada para proteger la imagen antes que el bienestar. Pero también había quienes apuntaban a Nicola Peltz como la responsable de la ruptura. Los tabloides más sensacionalistas la pintaban como una mujer calculadora que habría aislado a su esposo del resto de los Beckham. La guerra mediática estaba servida. En un lado, la marca Beckham, lujo, disciplina, perfección. En el otro, la pareja Peltz-Beckham, espontaneidad, rebeldía y autenticidad. Lo que antes parecía una simple diferencia familiar se transformó en un enfrentamiento público entre dos visiones del éxito. Mientras tanto, Brooklyn se mantuvo en silencio. No concedió entrevistas, no respondió a críticas, no hizo segundas declaraciones. Su única reacción fue continuar con sus videos de cocina junto a Nicola, sonriendo ante la cámara como si nada hubiera cambiado. Pero todos sabían que algo se había roto definitivamente. En cuestión de semanas, su carta se convirtió en un fenómeno global. Más que un texto personal, fue interpretada como un manifiesto sobre la identidad, la fama y el precio de la libertad. Muchos jóvenes comenzaron a citar sus palabras en redes, viéndolo como un símbolo de resistencia ante las expectativas impuestas por la familia y la sociedad. Sin embargo, detrás de esa aparente calma, la herida seguía abierta. Brooklyn había ganado su voz, pero había perdido su hogar. Después de la carta, la vida de Brooklyn Beckham cambió para siempre.
Su publicación no solo marcó una ruptura emocional con sus padres, sino también un punto sin retorno ante la opinión pública. Durante años había sido visto como el heredero del glamour británico, el rostro amable del legado Beckham. Pero ahora, con un solo texto, había pasado a ser el hijo que desafió al mito. Durante las primeras semanas tras la publicación, el joven se mantuvo completamente alejado de los medios. No asistió a eventos, no concedió entrevistas, no publicó nada más. En su perfil de Instagram, solo quedaron fotos con Nicola, sus perros y algunas recetas. La ausencia de su familia en cualquier imagen se convirtió en una declaración silenciosa. En redes sociales, la frase, "no tengo familia, pero tengo un hogar", comenzó a circular como símbolo de su nueva etapa. La prensa, por supuesto, no dejó pasar la oportunidad. The Guardian y Vanity Fair analizaron la carta desde un punto de vista cultural. Es el reflejo del colapso de la dinastía Beckham, escribía un columnista británico. En cambio, medios estadounidenses la trataban como un drama humano, el de un hijo intentando sobrevivir al peso de un apellido. Mientras tanto, en Londres, el silencio del matrimonio Beckham era ensordecedor. Victoria seguía presentando sus colecciones con aparente serenidad. David continuaba asistiendo a partidos de fútbol, siempre acompañado de sus otros hijos, Romeo y Cruz. El mensaje era claro, el clan seguía unido, solo que sin Brooklyn. Fuentes cercanas aseguraban que la distancia era total. El joven habría bloqueado a sus padres y hermanos en redes sociales y habría rechazado cualquier intento de reconciliación. La última Navidad y el cumpleaños de Victoria pasaron sin contacto alguno. No es enfado, es agotamiento, comentó una fuente citada por The Times *. Brooklyn siente que lo intentó todo y que ahora necesita espacio para respirar. En Los Ángeles, él y Nicola vivían una vida tranquila, aunque bajo una atención constante. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando señales de arrepentimiento o conflicto. Pero lo que encontraban era un joven aparentemente sereno, concentrado en su cocina y en su pareja. A veces, en sus videos, su mirada parecía más introspectiva, otras veces, más madura. Su sonrisa tenía una melancolía que los fans percibían al instante. Psicólogos invitados en programas como Good Morning America o BBC Talk coincidían en un punto: la carta de Brooklyn había abierto un debate necesario. ¿Qué significa crecer en el seno de una familia famosa? ¿Dónde termina el amor y empieza el control? Muchos hijos de celebridades se vieron reflejados en sus palabras. Algunos incluso lo defendieron públicamente, diciendo que Brooklyn solo puso en palabras lo que todos sienten pero no pueden decir. A pesar de las interpretaciones y las teorías, el protagonista se mantuvo en silencio. Su actitud, paradójicamente, se convirtió en su mayor mensaje. En una era donde todo se explica y se justifica, su elección de no responder le dio más peso a su verdad. Ya no necesitaba defenderse, había hablado una vez, y era suficiente. Sin embargo, el costo de esa liberación fue alto. La distancia con sus padres no solo era pública, sino también emocionalmente irreversible. En privado, fuentes cercanas a la familia Beckham confesaban que David estaba profundamente afectado, y que Victoria había llorado en silencio durante semanas. Pero el orgullo y la exposición mediática impedían cualquier gesto de reconciliación. Los tabloides comenzaron a publicar comparaciones crueles, mientras Romeo triunfaba en el fútbol y Cruz mostraba talento musical. Brooklyn era retratado como el hijo perdido, pero esa narrativa no lo afectaba. Por primera vez en su vida, no necesitaba ser perfecto. En una transmisión en vivo a finales de febrero de 2026,
Mientras cocinaba junto a Nicola, pronunció una frase que conmovió a miles de espectadores: he perdido mucho. Pero también me he encontrado a mí mismo. Fue un momento breve, pero auténtico, y tal vez el más sincero de su carrera pública. Su historia ya no era la de un hijo de estrellas, sino la de un hombre que decidió romper con una dinastía para descubrir quién era en realidad. Y aunque muchos lo criticaron, millones de personas en todo el mundo comprendieron su gesto, el deseo universal de ser libre. Incluso cuando esa libertad duele. En la superficie, Brooklyn parecía haber ganado su independencia. Pero en el fondo, quedaba una pregunta latente: ¿puede alguien escapar completamente de un apellido que se ha convertido en marca, en mito, en legado mundial? Con el paso de los meses, la historia de Brooklyn Beckham dejó de ser noticia, pero no dejó de ser símbolo. En silencio, su carta seguía resonando en la memoria colectiva. Era la confesión de un hijo que había tenido todo, pero que aún así necesitaba romperlo todo para encontrarse. En una sociedad obsesionada con la perfección, su rebeldía se transformó en una forma de autenticidad. Los medios ya no hablaban tanto de la ruptura, sino del en varias entrevistas. Expertos en cultura popular coincidieron en que lo que hizo Brooklyn fue reclamar su narrativa. Por primera vez, el apellido Beckham no era una marca, sino una historia humana. Mientras tanto, en Los Ángeles, la vida del joven parecía haber encontrado un equilibrio discreto. Continuaba con sus videos de cocina, ahora más simples, más personales. No buscaba impresionar, solo compartir. Sus seguidores, lejos de burlarse, comenzaron a valorarlo por su vulnerabilidad. En un mundo donde la fama exige máscaras, Brooklyn decidió mostrarse sin una. Nicola Peltz, su esposa, siguió siendo su compañera más leal. A través de sus redes, expresaba admiración por él, llamándolo mi hogar, una frase que evocaba las palabras más duras de su carta. Juntos formaban una pareja que no necesitaba demostrar nada, ni dinero, ni éxito, ni perfección, solo presencia. En Inglaterra, sin embargo, la herida familiar seguía abierta. David Beckham evitaba mencionar el tema en público. Victoria, más pragmática, canalizó su dolor en trabajo. La prensa notaba su sonrisa forzada, sus silencios ante cualquier pregunta sobre su hijo mayor. Las familias perfectas también sangran, escribió un periodista de The Guardian ***. Las tensiones, aunque invisibles, continuaban, pero con el tiempo, la narrativa cambió. Lo que antes era escándalo, se convirtió en reflexión. Muchos comenzaron a ver en Brooklyn no al hijo rebelde, sino al adulto que se atrevió a hacer lo que millones no pueden, decir basta. Su carta, que algunos consideraron una traición, con los años comenzó a leerse como una advertencia sobre los peligros de vivir dentro de una imagen. El apellido que te abre puertas puede también encerrarte en una jaula, escribió un comentarista cultural. Esa frase, inspirada en la historia de Brooklyn, se volvió viral. En 2027, mientras su familia seguía apareciendo en eventos de lujo, Brooklyn se mantenía al margen. Ya no hablaba de fama ni de dinero, solo de amor, cocina y calma. Y aunque la distancia con sus padres persistía, su mirada reflejaba algo que nunca había tenido antes: paz. La sociedad siempre busca villanos y héroes, pero en esta historia no hay ninguno. Solo hay seres humanos tratando de encontrar sentido entre las luces del espectáculo. David y Victoria, por mucho que hayan intentado controlar su legado, criaron a un hijo que eligió ser libre, aunque eso significara romper con todo. Quizás, en el fondo, ese era el verdadero legado. Hoy, el nombre Beckham sigue brillando,
pero ya no de la misma forma. Entre la perfección del mito y la vulnerabilidad de su hijo, el mundo entendió una verdad que trasciende la fama, que incluso bajo los reflectores más intensos, ser uno mismo sigue siendo el acto más valiente. ¿Y tú, crees que un nombre puede convertirse en una prisión? ¿Elegirías pertenecer a una leyenda o ser dueño de tu propia historia? Si te gustan las historias que desnudan lo que hay detrás del glamour, suscríbete a este canal. Aquí, siempre iremos más allá de lo que los reflectores quieren mostrar.